Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender. Y yo quiero ser... En esta mañana preciosa que Dios nos ha dado, y Él nos bendice con su presencia y ha traído a la casa gente maravillosa. Amén. ¿O no son maravillosos? Bendecimos a la pastora Antonia en el nombre de Jesús y a toda su familia. Como dijo ella cuando entró con toda esta chihuinera, los bendecimos en el nombre de Jesús. Son bienvenidos. Esta es su casa. Bendecimos a Nevelyn, a Steven. También la bendecimos en el nombre de Jesús. Creemos que Dios tiene un plan y un propósito y un tiempo para cada cosa y para cada circunstancia. Él siempre tiene una respuesta. Amén. Cuando nosotros leemos en Lucas capítulo 18, en el versículo 1, vemos al maestro haciendo referencia a la injusticia de un hombre. ¿Y cuántos saben que en este mundo hay injusticia? Posiblemente usted haya sido víctima en alguna ocasión de esa injusticia. Pero sabemos que en la justicia del hombre no opera la justicia de Dios. Porque nosotros, los seres humanos, somos inmisericordes. Si no, mire a los niños. Los niños van a una escuela, ven a un niño con cierta discapacidad física, mental, etcétera. ¿Y qué es lo primero que hacen los niños? ¿Buscan cómo ayudarle o se burlan de él? La naturaleza del hombre es dada hacia el mal. Y lo primero que hace el niño, en inocencia, por lo general es burlarse de él. Dice el versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar de vez en cuando, siempre, y no desmayar. ¿Cuándo debemos de orar? Cuando estemos en angustia, tribulación, quejanza, siempre. ¿Y cuándo vamos a dejar de orar? Ahí dice que no desmayemos, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo, y reciba esto de parte de Dios, que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo meditaba sobre este pasaje, de hecho sobre la justicia de Dios. Y a lo largo de la historia vamos al Antiguo Testamento y vemos un pueblo que era de dura cerviz, que era rebelde en extremo. Un pueblo que en muchas ocasiones había visto a Dios manifestarse en sus vidas, pero no le creían a Dios. Más tardaba Dios en hacerles un milagro, en liberarlos, que ellos en darle la espalda a Dios.
y hasta que eran entregados en las manos de sus enemigos y de sus adversarios, clamaban a Dios. Jueces capítulo 3, versículo 3. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mandato de Moisés. Si usted continúa leyendo, se va a dar cuenta que Israel no cumplió con esos mandatos. Pero Dios había dejado a los príncipes que mencionamos al comienzo para probar si Israel había de cumplir y obedecer esos mandamientos. Y como no lo hizo, ¿qué pasó? Fueron entregados a esos príncipes. Y hasta que estuvieron en angustia, entonces clamaron a Jehová. Cuando estaban en Egipto, ¿hasta cuándo clamaron a Jehová? Cuando estaban las ollas con los puerros, los melones, la carne, ¿verdad que no? Hasta que los egipcios les incomodaron y les pusieron cargas que no podían llevar. Entonces clamaron a Jehová. Nehemías 9:27. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti. Y así podemos ver un sinnúmero de pasajes a lo largo de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, donde tuvo que ocurrir o acontecer un momento de angustia, de tribulación, para que el pueblo se volviera a Dios y clamara a Dios. En los hospitales no hay incrédulos, hermanos. En las cárceles no hay incrédulos. Allí todo el mundo vive anhelando y esperando un milagro de parte del Dios del que se olvidaron durante toda su vida, pero ahí esperan que Él responda con un milagro. En las crisis financieras y económicas, ahí no hay incrédulos. Ahí todo el mundo espera que Dios sea el que supla su necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Pero está bien, esos son la gente que no conoce a Dios. No es cierto. Esta gente conocía a Dios. Y no lo conocía solo de nombre, sino que lo había experimentado en sus vidas. Había visto cómo Él les sacaba agua de una roca. Había visto cómo los abrigaba durante la noche como una columna de fuego para que no se congelaran en el desierto. Habían visto cómo era una nube durante el día para que el sol ardiente del desierto no los quemara. Habían visto cómo sus ropas no se envejecían, ni su calzado se rompía. Habían visto cómo les había dado alimento en medio del desierto, sin necesidad de que ellos plantaran una sola mata de algún comestible. Él los había sustentado en el desierto. Y en acción de gracia, ¿qué hicieron? Estábamos mejor en Egipto. Aún me acuerdo de las ollas de carne, de los melones, de los pepinos, de los puerros. Nos sacaste para que muriéramos en este desierto. ¿Por qué trajiste a la congregación de Jehová a este desierto? Mi hermano, Dios ni a usted ni a mí nos ha abandonado en ninguna circunstancia o situación. Nunca se ha apartado del lado de nosotros. ¿Saben qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos más puesta la mirada en aquello que no tenemos o en aquello que creemos que hemos perdido y no en Dios. Que Dios sabe por qué lo quitó o por qué te lo entregó. Él sabe por qué abrió o por qué cerró una puerta. Él lo sabe. Oh profundidad de las riquezas, cuán insondables son tus juicios y tus caminos. Porque ¿quién le dio a Dios primero para que le diga el por qué o qué? ¿O por qué cuestionar a Dios? Suele pasar que cuando alguien pierde a un ser amado, ¿qué es lo primero que dice? ¿Por qué te lo llevaste? ¿O por qué me lo quitaste? Pero ¿cuántos se vuelven y dicen,
Gracias Dios por el tiempo que me permitiste disfrutarla. Gracias Dios por el tiempo que me diste, el placer y el deleite de tener un padre que me instruyera, una madre que me instruyera. Difícilmente las personas lo hacen porque eso se llama un efecto placebo. Ellos quieren complacerse a sí mismos antes que complacer la voluntad de Dios. Cuando una persona pierde un empleo, tal vez esté yendo a la iglesia y todo está bien, pero ese trabajo viene y empieza a ser la piedra de tropiezo. Hermano, ¿por qué no llegó al servicio? Es que el trabajo, hermano, es que el negocio, hermano. Mire, me llegó un cliente de último y me iba a hacer una buena compra, no lo podía dejar ir, hermano. Y viene Dios, el trabajo, el negocio, ese es tu Isaac, entonces vamos a sacrificarlo. Y a diferencia de Abraham, que le dijo no toques al muchacho, viene Dios y dice, para salvar tu alma voy a permitir que pase esta situación y esta crisis, a ver si me vas a continuar sirviendo. ¿Y qué es lo primero que hace la gente? Y entonces Dios, y se ponen como el publicano, doy diezmo, oro, me congrego. Te congregas cuando el negocio o el trabajo te da tiempo para congregarte. Sustituyeron a Dios por la bendición que Dios les había dado y convirtieron la bendición en maldición. ¿Es así o no es así? ¿Cuándo fue la última vez que la iglesia en general vio el último gran despertar, el último gran avivamiento, donde había milagros, prodigios, señales, donde un brazo había sido amputado y volvía a crecer, donde un ojo de vidrio se convertía en un ojo de carne? ¿Cuándo fue la última vez que la iglesia lo vio? Yo les puedo decir cuándo fue la última vez que la iglesia lo vio. Los grandes despertares siempre sucedieron en momentos donde el mundo estaba en profundo conflicto. En el siglo XIX, a lo largo del siglo XIX, de 1900 hasta 1990, ahí se dieron los grandes avivamientos y despertares. El avivamiento de Gales en 1903 a 1905. ¿Saben qué estaba pasando en ese tiempo? La guerra ruso-japonesa. Cuando hay conflictos, cuando hay guerra, entonces la gente tiene que buscar una solución espiritual, porque ya no hay una solución política ni una solución social o económica que los saque a flote. Entonces vuelven su mirada a Dios. El avivamiento de la calle de Azusa, ¿sabe qué pasaba cuando estaba el avivamiento de la calle de Azusa? Había una gran crisis económica. La Segunda Guerra Mundial, vemos que hay hombres y mujeres que se oponen al régimen nazi. ¿Y qué pasa? Mueren, pero eso no les niega el deleite de haber muerto delante de los hombres en nombre de Cristo, porque ellos continuaron predicando. Ahí vemos a un Charles Gurbrand, 14 años preso, siendo torturado en Rumania por no negar su fe. Dice que le golpeaban tanto sus pies todos los días que cuando salió de la cárcel lo que menos podía hacer era caminar o ponerse un calzado en sus pies. Vio como delante de sus ojos, sus amigos, sus compañeros de batalla, los que habían predicado el evangelio, iban muriendo uno a uno. Si no los mataba la tuberculosis, los mataban las torturas que les aplicaban. Niega a tu Dios imaginario. ¿Dónde está tu Dios imaginario? Mientras su esposa en un campo de trabajo forzado era lanzada a un río donde se fracturaba sus costillas. ¿Dónde están esos hombres y esas mujeres?
¿Será que estamos esperando a la próxima gran crisis para que la iglesia despierte? Óigame, el clamor de la iglesia de hoy en día no es porque las almas vengan al reino de los cielos. ¿Sabe cuál es el clamor de la iglesia de hoy en día? Señor, súpleme. Señor, dame. Señor, quiero. Señor, deseo. Ese es el clamor de la iglesia de hoy en día. Y desde 1990 para acá, usted no va a hallar muy remotamente avivamientos en Latinoamérica. ¿Sabe cuándo cesaron los avivamientos en Latinoamérica? Después de la década de los 80, cuando se dio la guerra entre la Contra y el Ejército Popular Sandinista, ya las madres no clamaban por sus hijos en la montaña. ¿Cuándo debemos de clamar? Hasta que venga la crisis. Hasta que le digan, no hay libertad religiosa. Hasta que le digan, si le encontramos una Biblia en sus manos van a ser majadas con un martillo. Sus uñas van a ser arrancadas. Y si lo encontramos predicando, le vamos a hacer una corbata colombiana. ¿Saben lo que es una corbata colombiana? Una corbata colombiana es una tortura que consiste en sacar la lengua por debajo del esófago hasta colgarla a esta parte de acá. Una pedicura colombiana, arrancar sus uñas por tener una Biblia en su casa. La gente cree que este tiempo que nosotros tenemos la dicha de tener, de poder leer, de poder ir y evangelizar y dar a conocer el evangelio a todas las personas, creen que ese es un tiempo que nosotros nos merecemos. No, ese no es un tiempo que nosotros nos merecemos, es una oportunidad que Dios nos está dando para que nosotros vayamos y manifestemos el reino de los cielos a aquellos que no lo conocen. Pero vendrá un tiempo donde eso ya no va a ser posible. Y lo estamos viendo. Pero nosotros nos hacemos los locos. En Nueva Zelanda, ¿cuántos disfrutan de tener su celular y poder acceder a sus redes sociales? Todo el mundo lo hace. En Nueva Zelanda es prohibido que usted publique un versículo de la Biblia. Si usted publica un versículo de la Biblia en Nueva Zelanda, usted es procesado judicialmente. Si usted viene y dice, agarra, por decirle algo, el libro de Levítico y le dice que el hombre no se echará con otro hombre, es un ataque a la comunidad LGBT, por lo tanto, eso debe de ser castigado. Y no le estoy hablando de que va a ser castigado con horas sociales, con arresto domiciliar, no. La persona tiene que ir a un juicio donde le dan de 5 a 10 años de prisión, como el peor criminal. ¿Será que la iglesia está esperando que esos tiempos lleguen y toquen a su puerta para poder clamar día y noche? En Costa Rica, no nos vayamos largo, Costa Rica actualmente tiene el índice de criminalidad más alto en Latinoamérica. No lo digo yo, lo dicen las mismas encuestas de ellos. El sicariato se ha elevado a niveles increíbles. El desempleo a niveles increíbles. En la Suiza centroamericana. ¿Y a raíz de qué vino eso? Digo, el nuevo gobierno seguro aprobó de que la Biblia le regresara a las escuelas. No, lo que aprobó fue el matrimonio igualitario. Cuando Sodoma y Gomorra cometía tanto pecado que llegaba hasta el trono del cielo, ¿qué pasó? Fueron consumidos por fuego y azufre. Si la iglesia no despierta, si la iglesia no se levanta en clamor y empieza a manifestar el reino, Dios va a tener que poner espinas en el nido. ¿Por qué es más fácil que te den un permiso para poner una cantina o cerrar una calle y hacer una fiesta donde haya licor,
donde haya prostitución, donde haya etcétera, todo lo que el mundo ama, a que te den un permiso para cerrar una calle y hacer una campaña evangelística. ¿Por qué creen ustedes que es eso? Porque eso es un asomo de lo que le espera a la iglesia si no despierta, si no aprovecha su tiempo. Esta viuda llegaba todos los días donde el juez injusto. Hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Y el hombre respondió por cansancio y por hartazgo antes que por justicia. Pero su tiempo de oración, ¿cómo es? ¿Será con entrega? Y usted me puede decir, yo me empiezo a orar a las 9 de la noche y me duermo a las 3 de la madrugada orando. Ok, está bien, perfecto. ¿Y el fruto de esa oración? Porque una oración, si no se acompaña de acciones concretas, es como una fe sin obras. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, pido, Señor, por las personas por los alcohólicos que se mantienen en el lugar X. Sálvalo, Señor, tócalo. Toca su corazón para que se vuelvan a ti, para que sean libres. Y usted duró hasta las 3 de la mañana pidiendo por esos alcohólicos. Pero cuando pasó por donde esos alcohólicos, lo primero que dice, ¡qué clase patada! Y les dio la espalda. ¿Dónde está tu acción que acompañaba esa oración? Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Qué pesar me dan, pobrecito, los que trabajan allí por la hielera. Pobrecitos, qué vida la que tienen. Qué barbaridad. Voy a orar para que no vuelvan a apuñalear a otro como el que apuñalearon hace 2 años. Pero cuando pasas por ahí, uy, qué barbaridad, mira qué vergüenza. Santo Dios, que degenere. ¿Y dónde está la acción que acompaña tu oración? Pobrecitos los presos en la cárcel. Qué pesar me dan ellos. Dice la primera vez, la segunda vez, se lo merecen. Está bueno, no están ahí por buena cosa. Indolentes. Y eso tiene una sentencia. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Hermano, cuán necesario es que nosotros reconozcamos que el juez justo, el verdadero juez justo, está dispuesto a obrar en base a nuestra declaración, pero también en base a nuestra acción. ¿Hay necesidad allá afuera, sí o no? ¡Qué barbaridad! Van a reducir los límites de velocidad. Ahora tengo que salir desde hoy para llegar mañana a Managua. ¿Y dónde están los cristianos que asesoran al gobierno? Cristianos de verdad, no cretinos, cristianos de verdad. Que asesoran al gobierno y decirle, señor presidente, vamos a empezar a crear leyes justas que nos permitan gobernar en paz esta nación. Y el camino es Jesucristo. Gran concierto, campaña, fulano de tal, viene Barak, viene Redimido, viene Alexur, el que ustedes quieran traer. ¿Quiénes llegan a ese evento? Inconversos. 8 buses de las mismas iglesias. ¿Y el fruto dónde está? La nación fue conmovida. Hubo un cambio en los cielos de la nación. Se respira un nuevo aire, una nueva atmósfera. Lo apostólico y lo profético siempre derriba lo babilónico. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces lo apostólico y lo profético es incómodo para el hombre. Y la iglesia se ha diluido tanto y ha diluido tanto el evangelio que prefiere no ofender a las personas
para que mi iglesia continúe creciendo, pero eso es un crecimiento falso. Son como las hojas en la higuera, que tarde o temprano va a ser sacudida y todas van a caer a tierra. Hay un adagio japonés que dice: todas las hojas crecen juntas en el árbol, pero cuando caen, caen solas. Usted puede ver iglesias, mega iglesias si usted quiere, pero las naciones siguen siendo iguales o peores. Puede ver en un barrio que hay 8, 10, 12 iglesias. El barrio solo tiene 5 cuadras, pero hay 12 iglesias. Pero el barrio es donde hay más expendios de droga. El barrio es donde hay una cantina que pasa volándole día y noche allá donde no es. De lunes a lunes. ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Será que se ha cortado la mano de Jehová? ¿Será que Dios cambió? ¿Será que el Dios al que sirvieron los antiguos es diferente al Dios que le servimos hoy? ¿O será que la iglesia se acomodó y se olvidó del poder y de la demanda que hace ese Dios a su iglesia? Sin santidad nadie verá al Señor. Y no se refiere a verle el día que usted parta de esta tierra, se refiere a verlo en el día a día, obrar en el día a día. Que yo voy por una calle y ahí va Dios obrando. Estoy en mi trabajo y ahí está Dios haciendo algo. Que yo estoy en mis clases y ahí está Dios haciendo algo, manifestándose de alguna manera, y yo lo voy reconociendo en todos mis caminos. Pero tu camino demuestra que eres cristiano. Tu testimonio demuestra que eres cristiano y que en serio le sirves a ese Dios vivo. Tus palabras y tu forma de hablar son capaces de delatarte y decir: ciertamente este estaba con él. A esos es a los que el juez justo les va a responder. Por eso Jesucristo termina y dice: cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, hallará fe. Hallará fe. ¿Qué es la fe? Y ya no me digan que no se acuerdan, porque hace como dos o tres en servicio lo vimos. Tiene que tenerlo más que claro. Un título por adelantado. ¿Será que Estelí le pertenece a Jesucristo? ¿Qué está haciendo usted para que eso se dé? ¿Será que usted quiere que Nicaragua se rinda verdaderamente a Jesucristo? ¿Qué está haciendo usted para que eso suceda? ¿Será que usted quiere que los gobernantes de esta nación doblen su corazón delante de Dios, se rindan delante de Él y les sirvan de todo corazón? ¿Qué está haciendo usted por ello? ¿O está criticando? Muchas iglesias hoy en día se han llenado de métodos de hombre. Y está bien, no estoy diciendo de que la iglesia no tenga que planificar, no tenga que utilizar métodos. Sí lo puede hacer, pero el método y el plan tiene que seguir a la unción, no lo contrario. ¿Qué hizo que la viuda recibiera esa respuesta? ¿Solo su insistencia o su fe de creer que ese juez tenía que responderle porque había una ley escrita? A veces nosotros miramos a cualquier lado, a ver a dónde atinamos, a ver a dónde viene la respuesta. Pero Dios ya tiene un protocolo establecido. Dios ya tiene un plan establecido. Pero para que nosotros conozcamos ese plan, tenemos que tener intimidad con Él. Por eso es necesario que nosotros clamemos a Él día y noche. No hasta que recibamos la respuesta. Cuando usted reciba la respuesta, usted agradezca, pero continúe clamando. Hay gente que viene y dice: Dios, dame un trabajo. Ok, y clama y clama y clama hasta que Dios le responde. Dios le dio el trabajo, recibió la respuesta de parte de Dios y se olvidó de Dios. Muchas gracias, Señor, nos vemos en la próxima crisis. Cuando recorten personal y llegue la carta que diga:
Por este medio prescindimos de su servicio según el artículo 45 del Código del Trabajo. Ni gracias, dice ahí. Ahí solo eso dice. Pero qué barbaridad, si yo me desvelaba, hacía horas extras que no me pagaban y así es como me pagan estos ingratos. No importa, ya está aplicado, vaya para su casa a buscar qué hacer. Así funciona el sistema del mundo. Usted tiene que estar preparado a tiempo y fuera de tiempo, tiene que estar clamando a tiempo y fuera de tiempo, tiene que estar obrando en base a ese clamor que usted tiene. ¿Quiere ver su familia rendida a los pies de Cristo? Que su testimonio sea la mejor Biblia que ellos lean. Pero si usted dice, este hombre, qué barbaridad, nunca se compuso, nunca dejó el vicio, no quiere ir ni a la iglesia, este hijo de la no sé cuánta. Y le sale la vieja criatura a la persona ahí. Y no es mentira. Usted escucha cristianos que se congregan en una iglesia, que han sido lavados con la sangre de Jesucristo, que han proclamado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, que cuando llegan a sus casas, ahí es cuando la gente dice, para ser cristiano como ese, mejor no soy nada. Es invivible con los vecinos, le tira la basura a los vecinos. Que otro barra, esa parte de la cuneta es de ella. Que voy a poner flashing, voy a aprovechar el del vecino, que todo el agua del canal se vaya para su patio. Y es cristiano. Y ahí es cuando nosotros, en lugar de servir de bendición para la gente, en lugar de servir como testimonio para que la gente quiera al Dios al que nosotros le servimos, mejor se aparte. Conozco de gente que estuvo durante años en una iglesia y ya llegaba la hermana, esa uña, con esas uñas pintadas se va a ir al infierno. Ese pantalón, con ese pantalón se va a ir al infierno. La iglesia no es para mandar al infierno a la gente. La iglesia es para prepararnos e ir a rescatar los que están en las fauces del enemigo. Para eso es la iglesia. Pero hoy en día hay muchas iglesias que lejos de salvar están enviando gente al infierno porque han hecho de la ley y del legalismo un Dios que no es el Dios verdadero. ¿Saben por qué mataron a Jesucristo? Jesucristo no vino a abolir la ley. Los fariseos lo tomaron como que él venía a abolir la ley y los profetas. Y Jesucristo vino a cumplir la ley. Pero la ley se cumple a través de la gracia de Jesucristo, no haciendo un Dios de esa ley. Porque los fariseos le sumaban a la ley. Tenés que lavarte las manos, limpia el vaso, no puedes comer, no puedes entrar, no puedes salir. Ese pelo, el velo, hicieron un Dios de la ley. Cuando usted le toca a un Dios, a un idólatra, ¿será que lo ame? Llegue donde una persona que ha sido católica toda su vida y está llena de ídolos por todos lados, y dígale, esos muñecos con peluca, desbarátelo. A usted que lo pueden desbaratar en esa casa. Eso mismo le pasó a Jesucristo. Los fariseos habían hecho un Dios de la ley. El evangelio es tan sencillo como arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el evangelio. Ese era el mensaje de Jesús. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Ese era el mensaje de los apóstoles. Pero el mensaje de la iglesia de hoy en día tiene que ser un mensaje que tenga tantos argumentos, tantas cosas del hombre para poder conmover el corazón del hombre. Y aluden a las emociones de las personas. Mire, las emociones son como el fuego de tusa. Arden, pero solo dura segundos. Tal vez no me entienden lo que es tusa. Tusa es lo que cubre el maíz, el elote.
Entonces usted le pone mecha a esa tos y eso hace una llamarada inmensa, pero dura minutos, segundos. Así son las emociones. Entonces vemos un montón de cristianos emocionales, lloran con la alabanza, se quiebran, soy barro nada más. Son barro pero no se dejan formar. Dios quiere cubrir esa grieta y rehacerte, pero no te deja formar. Aquí hay libertad. Es el año del jubileo. Sale de la puerta. Qué chanchada tengo que pagar. Qué chanchada, mañana se me cumple el plazo. Y no es que era libre. La viuda regresaba día tras día donde ese juez. Ella sabía que iba a recibir una respuesta de parte de Dios. Y ya no solo regresaba donde el juez, sino que salía confiada de que si no había recibido la respuesta hoy, la va a recibir mañana. Pero que de que la recibe, la recibe. ¿Y por qué no vas a la iglesia allá? Como 10 años de estar en esa onda y nunca pasé de lo mismo. Peor estoy, dice. En serio, estás peor. No es mentira, hermano. El crecimiento de las iglesias, de los cristianos, en los últimos años, crecimiento genuino, da pesar. ¿Sabe cuántos cristianos existen en el mundo? Según las estadísticas del 2020, 2.3 millones de cristianos. ¿Sabe cuántos musulmanes existen en el mundo hasta el 2020? 3.48 millones de musulmanes. ¿Sabe cuál es el índice de crecimiento de cristianos en España? No llega ni al 10%. ¿Y sabe cuál es el índice de crecimiento de musulmanes en España? 34%, año con año. ¿Y la iglesia? ¿Usted sabe cuál es el país más ateo que existe en Latinoamérica? Como cristianos deberíamos de saberlo. El país más ateo que existe en Latinoamérica se llama Uruguay. Y usted puede leer que hay testimonios donde la gente, estando en la frontera que divide Uruguay y Argentina, si usted le entrega un tratado del lado de la frontera de Uruguay, posiblemente lo traten a usted. Pero si le entrega a esa misma persona el mismo tratado del lado de la frontera de Argentina, se lo recibe con todo el gusto. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual es real y hay un principado, un gobernador de las tinieblas que tiene bajo control Uruguay, pero la iglesia cristiana es ciega ante eso. Guerra espiritual, ¿qué es ese nuevo invento que se han inventado los apostolobos? Así les dicen. Una iglesia que no es consciente del mundo espiritual es una iglesia que camina ciegas, que no sabe para dónde va, no sabe cómo guerrear, no conoce al Dios que lo llamó, menos que sepa cómo acceder a ese Dios. ¿Es posible que una nación sea libre? ¿Sí o no? Claro que sí. La tribu de Asán era una tribu idólatra, pagana. Una tribu donde si llegaba un misionero cristiano lo sacrificaban a sus dioses. Pero un día, un hombre de la misma tribu fue tocado por el Espíritu Santo, fue tocado por Dios a través de un misionero que estuvo dispuesto a entregar su vida. Ese hombre se llamaba Noxen, el de la tribu. Y Noxen tuvo que ver delante de sus ojos cómo su familia era martirizada por no negar su fe. Y todos cantamos, he decidido seguir a Cristo. Pues de allí viene esa alabanza. ¿Y saben qué pasó producto de eso? Que la tribu de Asán, el jefe de la tribu de Asán, al ver que Noxen se negó a negar a Cristo en el último momento de su vida y seguía proclamando a Cristo, que no volvía atrás, que había conocido a Cristo, esa noche él no pudo dormir.
y tuvo que decir: yo también le pertenezco a Cristo. La tribu de Asán es posiblemente la primera tribu que se convirtió en la India. Pero ¿dónde están los cristianos que están dispuestos a eso? Si con que tal vez alguien es visco y dice: uy, me vio mal. Si te va a ver mal si es visco el hombre. Ya no vuelvo a esa iglesia. No me dio la mano y tal vez el hombre era manco. ¿Cómo le iba a dar la mano? Y se van de las iglesias ofendidos. ¿Usted por quién vino aquí? ¿Por Dios o por el profeta? Si hubiera venido por el profeta, con la forma en la que él nos instruye y nos exhorta y nos edifica, créame que hace tiempo me hubiera ido. Y él es testigo de eso. Pero yo vine aquí por Dios. Y yo lo bendigo porque él es un instrumento de Dios innegablemente. Tal vez usted no me conoce, pero él sí me conoce. Y yo sé lo que era antes de y lo que soy después de. Pero para eso usted tiene que morir a usted mismo. Porque si yo no hubiera muerto a mí mismo, incluso una vez, miren estas palabras que me dijo él. ¿Cómo es? Las moscas hacen heder el perfume del perfumista. Y no me lo dijo así suavecito. En otro tiempo quizás yo me hubiera levantado como todo un malcriado. Tuve que ver cómo le dijeron a Absalón y eso me molesta. Y no pude evitarlo. Y soy una mirada bien expresiva para rematar. No, el testimonio está, la cara es la que no cambió pues, pero soy buena gente de vez en cuando. Entonces, si nosotros no entendemos que debemos de morir a nuestros deseos, a nuestros deleites, entregarle nuestra agenda a Dios, si no entendemos eso, ¿cómo vamos a recibir respuesta de parte de Dios? Es imposible. Si vos lo puedes hacer por tus fuerzas, perfecto, anda a hacerlo. Dios no va a llegar de atrevido y a resolverte tus problemas, no, tú tienes que dar el primer paso. Por eso la fe es un título por adelantado, porque tú tienes que caminar en esa fe. Tienes que entrar y mojarte los pies para que el mar rojo se abra. Abriste el mar para que yo camine. Sí, pero tiene que dar el primer paso usted, campeón. Quiero esposa, dice. Quiero casarme, dice el soltero. Y va y no le habla a la muchacha. Era que está esperando que Dios le revele en un sueño. Él es el indicado. Ella es la indicada. Eso no funciona así. Está esperando casa y ni siquiera sabe qué diseño, cómo la va a hacer, dónde quiere vivir. Mejor me regreso de donde salí. Mire qué mentalidad. A Abraham le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Vete de tu tierra y de tu parentela. No le dijo: así un biombo allá atrás, donde tu papá, donde tu mamá, dividilo con zinc, dividilo con Playsen, con plástico negro, y ahí vas a estar conforme y yo te bendeciré allí. ¿Le dijo eso a Abraham Dios? No, vete de tu tierra y de tu parentela, porque ese es un gobierno que ya está establecido y vos no perteneces a ese gobierno. De mi casa yo fue el primer cristiano y yo creo que hasta el día de hoy el único. Si yo me hubiera quedado en mi casa, quién sabe cuántas cosas hubieran pasado. Pero yo tenía que salir de allí. Y fui de bendición en tanto que yo estuve allí. Pero hay un trabajo que me corresponde a mí hacer y tengo que dejar que Dios haga el resto. Yo tengo que dar el primer paso. Miren, cuando nosotros nos casamos con la Michael, yo quería una casa en un lugar que fuera tranquilo, donde no hubieran bolos, donde no pasaran las motos arriadas a todo mamón a medianoche, donde no hubiera bulla de disco, donde no hubiera bulla de cantina, donde fuera lo más tranquilo. Pero yo creía que Dios me iba a responder. No tenía ni un peso tenía. Y ustedes saben cuánto cuesta comprar un terreno aquí en Estelí. Casi te piden un riñón.
Parece que estás en Dubái aquí, ¿no? Y Dios me respondió: vivo en un lugar tranquilo, no hay bulla, no hay vecinos chismosos. Dios me respondió. Pero ¿qué tal si yo le hubiera dicho: hombre de Dios, ya no me diste donde yo quería? Una casita de zinc de 4x4, ahí a la orilla del Sanjón. Eso me iba a dar Dios. Igual que la viuda donde iba al juez injusto, ella iba día tras día, día tras día, día tras día, hasta que alcanzó la respuesta. Y yo estoy seguro, la Biblia no dice nada de eso, pero yo estoy seguro que aún después de haber recibido su respuesta, ella continuó clamando en acción de gracias por la respuesta que había recibido. A veces nosotros somos tan conformados a la mentalidad de este mundo que creemos que lo que tenemos ya eso es suficiente y eso es lo que Dios quiere. Si eso fuera lo que Dios quiere, ya te hubiera llevado. Como la viejita: llévame Señor, pero todavía no. Usted tiene que clamar día y noche. Yo tengo que clamar día y noche hasta ver la respuesta de parte de Dios. Y aun cuando recibe esa respuesta, yo tengo que continuar clamando, porque este mundo ciertamente tiene necesidad. Pero en base a ese clamor yo también tengo que caminar y obrar en fe de que Dios va a responder a ese clamor. Hombre, Señor, yo ya te pedí. Responde si quieres responder. Eso no funciona así, porque desde ahí le estás diciendo: tengo dudas de lo que tú dices. Si usted continúa leyendo ahí en Lucas capítulo 18, se va a encontrar con la historia del joven rico. Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna?, le dice. Una pregunta de peso, interesante. Y el maestro le dice: los mandamientos tienes: no matarás, no robarás. ¿Y qué le dice el joven rico? Todo eso lo he hecho desde mi juventud. Y dice que el maestro le amó. Una cosa te falta, les. Ve, vende todo lo que tienes y luego dáselo a los pobres. Y después ven y sígueme. ¿Sabe qué? La gente cree que esa historia, esa ya no es una parábola. La parábola llega hasta donde Jesucristo dice: cuando el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Hasta ahí llega la parábola. Lo que sigue es un relato de un hecho real. ¿Sabe quién estaba detrás de ese joven? El mismo que le dijo a Eva: así que Jehová les dijo que si comían del árbol del fruto morirán. Así que Jehová les mandó que no comieran de los árboles del jardín. Ese mismo era el que estaba detrás del joven. Porque Satanás siempre cuestiona el mandamiento de parte de Dios. Y vas a ofrendar para eso. Mira, acuérdate que tienes que pagar el recibo de la luz. Acuérdate que tienes que pagar el recibo del agua. Acuérdate que ya viene la financiera. ¿Usted cree que Satanás lo quiere ver bendecido a usted? Eso le ofende a Satanás. Cuando los israelitas estaban en Ramesés, en la ciudad, y en la ciudad de Pitón, lo que hacían los egipcios era asfixiarlos, dándoles trabajo, sobrecargándolos de trabajo, y más trabajo, y más trabajo. ¿Para qué? Para que ellos se olvidaran de Dios. Cuando Jesucristo va a Getsemaní, ya voy a ir terminando con esto. ¿Qué hora es? 11:50. Ya está la sopa. Cuando Jesucristo va a Getsemaní, Jesucristo no tenía necesidad de hacer lo que hizo. Él no tenía necesidad. Él era Dios. Él había escrito junto con papá las leyes, dáselas a Moisés para que guíe al pueblo. Él había estado ahí. Pero él llega a Getsemaní y dice: que no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Pero si es tu voluntad que pase de mí esta copa. Él sabía que había un juez justo que lo estaba escuchando, pero sabía que Dios no podía violentar la ley que ellos mismos habían escrito. Por eso él recurre a la voluntad de Dios, del Padre, y le dice: si es tu voluntad que pase esta copa de mí, no la mía, porque ciertamente la voluntad de nosotros como hombres muchas veces no se alinea a la voluntad de Dios. Dios te dice: sal de ese lugar, y tú te quedas. Dios te dice: vende eso, y tú no lo vendes porque tienes un apego emocional. Dios te dice: deja ir a esa persona, y tú no. Si lo dejo ir, no sé qué haría sin él, como que si fuera aire para respirar, oxígeno. Dios te dice: olvídate de eso, yo ya me olvidé, porque tú sigues trayéndolo a memoria, pero eres incapaz de perdonarte a ti mismo. Dios ya te perdonó, pero tú sigues recordando y haciendo memoria de todo lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que dijiste, lo que no dijiste. Dios ya quitó a una persona, pero tú sigues insistiendo en buscar a esa persona, que lo único que quiere es arrastrarte al infierno. Eso es lo que Jesucristo le está diciendo al Padre. Dios, papá, si es tu voluntad, quita esa copa de mí, pero si no, aquí estoy para las que sea. Y eso le falta a la iglesia de hoy en día. Le faltan dos cosas: clamar día y noche, y la otra es rendir su voluntad a Dios. Dejemos de, hasta que a veces a mí, no sé si seré yo o qué, pero a mí me ofende, me molesta, a mí como persona, cuando yo veo a alguien que va a ministrar alabanza a Dios y comienza a menospreciarse delante de los hombres, como diciendo: yo soy un trapo sucio de inmundicia, que el mundo me ha pateado, pero Dios de allí me recogió. Óigame, usted está allí para darle alabanza y adoración a Dios. Usted tiene que quitarse del medio, porque si no, usted va a recurrir a una emoción de lástima en el público, en la audiencia, y entonces la audiencia, en vez de enfocarse en Dios, se va a enfocar: pobrecito el hermano, qué pesar, qué barbaridad. De allí lo recogió Dios, hermano, y va a comenzar a indagar y a preguntar: ¿y qué fue lo que le pasó? ¿En serio? Y la maltrataba, y no denunció al desgraciado. Se olvidaron de Dios, hermano. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, alabanza para Él, reconocimiento a su grandeza, su gloria, su majestad, sus maravillas. No en base a que yo provoque lástima en el pueblo. No, eso no sirve para nada. Dios ya te limpió, ya te restauró, ya te rescató. Adórale a Él, exáltalo a Él. Él es el juez justo que te respondió. Ahora guía a otros a recibir su respuesta de parte de Dios. Que dejen de verte a ti y empiecen a ver al invisible, al que fue traspasado por ti. A ese es al que tenemos que voltear a ver. Y ese es el mismo que la gente debe de ver en ti por donde ande. Que donde hable diga: wow, ese tipo habla diferente. Esa mujer habla diferente. Habla como quien ha recibido una respuesta de parte de Dios. Y yo estoy necesitando una respuesta. Muéstrame ese Dios. ¿Quién es? ¿Dónde lo hallo? ¿Cómo lo conozco? Vení. Aquí está. Él puede responderte. Él tiene los recursos necesarios para darte mucho más abundantemente de lo que tú o yo entendemos. Él lo puede hacer. No tus palancas, no a quien conozca. No, eso no sirve para nada, porque tanto tú como yo somos temporales en esta tierra. Las posiciones que nosotros ocupamos también son temporales. Hoy estamos, mañana no sabemos, pero Él lo sabe todo. De eso se trata el título por adelantado. Se trata de creer que Él ya me restauró, ya me levantó, ya hizo de mí una nueva criatura, ya puedo caminar en fe. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y esas nuevas cosas en las manos de Dios son mucho más valiosas de lo que tú pudiste haber tenido en el pasado.
La viuda había perdido su marido, había perdido su sustento, pero eso no evitó que ella continuara creyendo por el milagro, continuara clamando por el milagro, continuara hasta ver su respuesta en sus manos. Dijeron que la persona tal tiene cáncer. Ah, pobrecita. Eso va a afligir a la hermana. No, hombre, eso dijeron, pero Dios dijo esto. Esto es lo que Dios hizo por ella. Esto es lo que Dios hizo por él. De eso se trata la fe, hermano. Así que yo espero que esta iglesia despierte. Que cada guerrero de oración y de intercesión despierte. No espere, es que ese es un ministerio específico. No, hermano, a usted, a mí, a todos los que estamos aquí, Dios nos llamó a predicar las buenas nuevas de salvación a todas las criaturas, a todo mundo. Usted no el evangelismo es para las águilas, que vayan las águilas a la calle. No, usted también es cristiano y tiene una comisión en sus espaldas. ¿Y por qué voy a orar si no tengo el ministerio? ¿Y quién dijo que esto se trataba de ministerio? ¿Esperas un nombramiento para ir a orar por el que tiene necesidad? Eso hace la religión, hermano. La religión es la que encapsula en un protocolo, en un nombramiento, en un ministerio. Pero Dios es el que te hizo libre para ir y manifestar su gloria, su reino y su poder. Amén. Póngase de pie y... Me acuesto en su cama y un beso le doy, apagando las luces hago una oración. Cuando él crezca, él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo